Ya, asumiremos lo mejor y asumiré que está grabando, ¿ya? Entonces, alumnillos, hoy día vamos a ver una materia que es un poquito más compleja, porque obviamente la gracia de las clases es que a medida que nosotros vamos avanzando, se van a ir complejizando, ¿ya? La idea es que cada vez que nosotros vayamos viendo nuevas materias, se van a ir integrando con las materias que ya hemos visto anteriormente, ¿ya? Igualmente, no se asusten, no se espanten. Yo estoy acá para obviamente que ustedes aprendan y que juntos podamos sacar adelante todo el ramo del preuniversitario de química, ¿ya? A ver, entonces vamos a hablar primero hoy día de las propiedades físicas de los elementos que tienen que ver al final con los cuatro que están en pantalla. Hay más, hay muchas propiedades más, ¿ya? Pero para efectos de esta clase y de lo que ustedes necesitan sí o sí para poder rendir su prueba, nos vamos a enfocar en esas cuatro cosas. Ya vamos a intentar de que hoy día ustedes mismos me puedan ir explicando los conceptos que tienen y podamos ir como puliendo las ideas que ustedes ya tienen sobre estos conceptos. Y después vamos a ver los cambios de la materia, que vamos a ver que existen dos típicos, o sea, dos tipos, que son los físicos y los químicos, ¿ya? Ahora, vamos a ver que hay también dos tipos de propiedades dentro de la materia, ¿ya? Están las propiedades físicas y las propiedades químicas. Las propiedades físicas tienen que ver con las características, ¿ya? Que nos permiten describir el aspecto o el cómo se ve, cómo yo distingo un objeto, una sustancia, ¿ya? Si yo manipulo una de estas propiedades, yo puedo tener, por ejemplo, un cambio físico, ¿ya? Ahora, si yo manipulo una de estas propiedades, eso no quiere decir alterarla, ¿ya? Porque recordemos que las propiedades son algo intrínseco o perteneciente a cada sustancia o a cada elemento, ¿ya? Manipularlas tiene que ver con el hecho de que yo puedo cambiar dentro de un rango esa propiedad. Es decir, por ejemplo, si hablamos de tamaño, yo voy a tener que el tamaño se puede ver afectado dentro de un rango, ¿cierto? Pero eso está permitido hasta cierto punto dependiendo de la sustancia de la que estemos hablando. En cambio, las propiedades químicas de la materia son características que tienen que ver con la descripción de la composición, ¿ya? Si yo manipulo una de estas propiedades, voy a tener un cambio químico. Por ejemplo, si una sustancia es inflamable, esa propiedad tiene que ver con su composición y significa que puede hacer combustión, ¿ya? Eso quiere decir que si yo la someto a un cambio químico, vamos a tener un cambio en la composición, una reacción química, ¿ya? Es súper importante que entiendan la diferencia de los tipos de propiedades, porque al final es eso lo que les va a permitir poder ver después cuando veamos reacciones químicas como tal, qué es lo que está ocurriendo, cómo ocurre, por qué ocurre de cierta manera, ¿ok? Quiero saber cómo, hasta aquí que es como la entradita de todo, si van bien, si hay alguna duda, este es el momento de preguntarle. Asumiré que está todo bien. El silencio otorga y se me vuelve. Entonces, vamos a adentrarnos un poquito más en las propiedades físicas, ¿ya? Son estas las características que yo les decía que nos permiten describir un elemento. Ahora, cuando yo estaba estudiando, porque créanlo o no, uno estudia para poder impartirles las clases y tratar de dejar los conceptos lo más claro posible, encontré un ejemplo como cotidiano súper bueno, que al final piensen que las propiedades físicas de un elemento tiene que ver con el cómo sé yo qué elemento es del que estoy hablando. Es como cuando yo veo a alguien en la calle, ¿qué me permite reconocer a esa persona? Saber si la he visto antes, saber si es un conocido, un amigo, un familiar, o si por el contrario es alguien a quien yo nunca he visto, ¿ya? Con eso se relaciona un poco el tema de las propiedades físicas, es el cómo es este elemento, ¿ya? En particular nosotros obviamente vamos a hablar de elementos porque es lo que nos convoca en el ramo de química, ¿ok?
Ahora, preferí en esta ocasión, la verdad, dejarles todo como a la vista para que podamos ir trabajando sobre los conceptos de forma paralela, ¿ya? Ahora, importante, todos estos aspectos, estas propiedades físicas, guardan relación entre ellas, ¿ya? Es importante ahora que nos vamos a dar cuenta también de cuál es la utilidad de estas propiedades, en el sentido de que, por ejemplo, cuando yo estoy identificando una sustancia o un elemento dentro de una sustancia, puede que su temperatura, por ejemplo, de ebullición sea la que me permita determinar en parte de qué sustancia o elemento estoy hablando. Ahora, ¿quién recuerda para qué cosa era importante el punto de ebullición? Que es cuando uno de mis elementos o sustancias se transforma en gases. Lo vimos en la clase anterior, cuando vimos separación de mezclas. Así que, ¿quién me puede decir qué provecho le puedo sacar yo, por ejemplo, a temperatura de ebullición de un compuesto, de un elemento, de una sustancia? ¿Alguien? Para poder destilar. Por ejemplo, súper bien, exacto. Recordemos que el proceso de separación de mezcla, que es la destilación, nos permitía, según el punto de ebullición, poder, ¿cierto?, separar las partes de una mezcla, ¿ya? Pasa lo mismo cuando yo tengo, por ejemplo, una sustancia que está compuesta de sustancias más simples o directamente de elementos. Puede que el punto de ebullición de ese elemento, en que yo veo que una parte de mi sustancia se empieza a transformar en un gas, sea lo que me permita determinar, si quizás yo no lo sabía o es la única información que tenía, cuál es el elemento en cuestión. ¿Ya? Entonces tiene que ver con identificación, con saber de qué elemento hablo. Ahora, ¿quién me puede decir qué diferencia, porque hablamos de temperatura, pero qué diferencia el hecho de que yo hable de temperatura de fusión o de ebullición? ¿Cuál es la diferencia en el concepto? ¿Alguien sabe? Es súper válido si no. También lo pueden escribir en el chat. Profe, Dígame. la ebullición me suena como el punto máximo ¿Ya? de algo, y la fusión suena como una, literal, como bien dice, una fusión, no sé si una mezcla sea la palabra, pero sí una, no sé si me entienden. Ya, empezó bien, empezó súper bien. Ahora, ¿qué pasa? El punto de fusión y de ebullición tienen que ver con cambios del estado del elemento del que yo hablo. Un cambio en el estado es una propiedad física, ¿ya? Porque un cambio del estado va a determinar que mi elemento se encuentre en estado sólido, líquido o gaseoso, pero mi elemento en cuestión va a seguir siendo el mismo, ¿ya? Un cambio entre estados siempre va a ser un cambio físico, ¿ya? Súper, súper importante. Eso al principio puede ser un poco como complejo, pero siempre aprendan eso. El estado en el cual yo tengo un elemento o una sustancia es una propiedad física, ¿ya? Ahora, el punto de fusión tiene que ver con el punto más bajo de la temperatura en el cual mi elemento o mi sustancia va a estar en un estado sólido, ¿ya? Mientras el punto de ebullición tiene que ver con cuando mi elemento, tras alcanzar una temperatura máxima, que vamos a ver que depende de cada elemento, eh, entra en estado gaseoso, ¿ya? Ahora, eso es por el Profe, una lado, pregunta. dígame. ¿Es como el proceso cuando se crean estos vasos de vidrio? ¿Cómo así? Porque cuando uno crea los vasos de vidrio, primero están como en ebullición, están como muy calientes, y cuando ya están fríos, tienen la forma, sería como la fusión. Ah, perfecto. Claro.
Este es un muy buen ejemplo, porque claro, si ustedes han visto, y si no yo les voy a mandar un video después, justamente como dice Sebastián, cuando yo tengo el vidrio en caliente, es una sustancia maleable, ya estamos hablando de una temperatura muy, muy alta, que el vidrio queda al rojo vivo, que se dice. Entonces, cuando el vidrio se trabaja, está en este estado que es como líquido, y en la medida que alcanza esta temperatura ambiente, eso es suficientemente frío para que el vidrio solidifique, ¿ya? Eso tiene justamente que ver con la temperatura de fusión y ebullición, ¿ya? Pero recordemos que, en teoría, para que sea el punto de ebullición, tiene que haber una transformación al estado gaseoso, ¿ya? Ahora, en el caso de la segunda propiedad que tenemos aquí en pantalla, que es la masa, busqué una forma o un concepto un poco más sencillo de poder explicarles, pero no encontré uno más sencillo, la verdad, que el que se me ocurrió. Que al final la masa tiene que ver con el elemento o su existencia en sí, ¿ya? No quiero decir el espacio que ocupa, porque eso tiene que ver con volumen, ¿ya? Pero la masa es como la existencia que el elemento ocupa por el simple hecho de estar ahí, ¿ya? Es parte como inherente de que el elemento esté presente. Ahora, ¿cuánta masa tengo yo de un elemento? Eso es medible. Eso es otra cosa súper importante. Las propiedades físicas son todas medibles, ¿ya? Yo puedo determinar temperatura, puedo determinar masa, puedo determinar volumen y densidad, y todas las otras propiedades que existen, que yo después les voy a mandar una lista solamente como para que ustedes se hagan una idea, pero de verdad que hay muchas, muchas, muchas propiedades físicas, demasiadas, más de los que hay alumnos en esta sala, con eso les digo todo. Entonces, vamos a ver que la masa se puede medir o determinar en distintas unidades, ¿ya? Pero la unidad del sistema internacional, que es la unidad en la que ustedes van a trabajar siempre, es en kilogramos, ¿ya? Después de eso tenemos unidades cada vez que se van volviendo como más precisas, más pequeñas, pero para efectos, por ejemplo, de un ejercicio, ustedes siempre deberían trabajar en kilogramos, a menos que el ejercicio así lo indique. En cuanto a la tercera propiedad que tenemos, que es el volumen, eso tiene que ver con el espacio tridimensional que ocupa mi elemento o mi sustancia, ¿ya? Entonces el volumen se mide en este caso en metros cúbicos. Lo siento que no esté como superpuesto, pero no supe cómo hacerlo, discúlpenme. Prometo que voy a aprender porque me di cuenta ahora que lo necesito. Pero el volumen se mide en metros cúbicos, o en otro sistema que no sea el internacional sería centímetros cúbicos, por ejemplo, que tiene que ver con el tema de cc o ml que sale, por ejemplo, en las cajitas de jugo, una cosa así. Ahora, el volumen es, como yo les decía, el espacio que va a estar usando determinado elemento o sustancia, ¿ya? Ahora, y antes de pasar a la cuarta propiedad, quiero como poder darles un ejemplo visual, para que se hagan una idea, ¿ya? Entonces, Profe, dígame, Toño. pensaba, perdón por interrumpirla, pensaba en el tema de la ebullición, es cuando hervimos agua. Claro, exacto, súper bien. Buenísimo. Ya, entonces, por ejemplo, yo tengo esta taza, ¿verdad? Vamos a pretender, porque todos sabemos que las tazas por dentro están vacías porque son para contener algo, vamos a pretender que mi taza está llena de agua. Antes había café, ahora ya no hay nada. Vamos a pretender que hay agua. Perfecto. Entonces, ¿qué pasa? La masa que yo tengo adentro de agua tiene que ver con, si yo pongo sobre la balanza mi taza, obviamente habiéndole quitado la masa de la taza, me va a quedar la masa de agua contenida, ¿ya? Y eso yo lo voy a poder medir o determinar, ya sea en kilogramos, en gramos, dependiendo del sistema en el que estemos trabajando.
Y en cambio el volumen, más que el hecho del agua estando en la taza, tiene que ver con cómo tridimensionalmente está ocupando el espacio que está dentro, ¿ya? Como les decía, la masa tiene que ver con el hecho de que está en la taza el agua, y eso ejerce una fuerza que ahí ya hablaríamos de peso. Eso es importante, masa y peso no es lo mismo. Por si no se los habían dicho antes, no es lo mismo. Y el volumen tiene que ver cómo mi agua va a estar contenida en mi taza. Ahora, ¿qué es como lo genial de cómo se relacionan la masa y el volumen? Yo puedo tener la misma cantidad de agua aquí, en un recipiente más grande o más pequeño. Eso va a cambiar la distribución del volumen, más no el volumen en sí. ¿A qué me refiero? Yo puedo tener, por ejemplo, vamos a ver, ¿qué puedo usar? Es distinto un recipiente que está en este sentido que en este otro sentido, pero el contenido sigue siendo el mismo, ¿ya? Cambian como las dimensiones tridimensionales, porque obviamente estoy cambiando la posición de mi recipiente, pero no cambia el volumen ni la masa contenidos en sí. ¿Se entiende esa idea? Clarísimo. Ya, perfecto. Maravilla, ya. Ahora, en el caso de la densidad, se vuelve un poco más complejo el asunto, ¿ya? ¿Por qué? Porque la densidad ya no estamos hablando de una variable o la otra, estamos hablando de cómo se relacionan entre ellas, ¿ya? ¿Qué significa eso? Cuando yo hablo de la densidad, tiene que ver con cuánta masa de un elemento o una sustancia tengo yo en un determinado volumen. Por ejemplo, ¿creen ustedes que la densidad del agua y el aceite son iguales? No. Cualquiera me puede responder. ¿Será lo mismo en densidad el aceite que el agua? Yo digo que no. Ya. ¿Por qué? Estoy formulando mi respuesta. Ya, no hay problema. Mientras su compañero formula su respuesta. ¿Alguien más tiene una idea de por qué no serían iguales? Profe, En el, ¿Quién? no, que está hablando, no sé quién. no, es que creo que iba a decir que había alguien en el chat que decía algo. Ah, ¿quién? A ver, voy a... Sebastián, usted me hace la... Antonia, profe, dice que una es más liviana que la otra. Perfecto. Ya. La idea está súper bien. Ahora, ¿qué tiene que... ¿Cómo relaciono yo el tema de que algo sea más liviano? ¿Qué es lo que cambia? ¿Qué creen ¿Tu ustedes masa? que cambia? ¿Tu masa? Perfecto. Súper bien, Martín. Profe, Dígame. Amaro dice su masa será la misma, pero su volumen es más distinto. Es distinto. No, es Pregunta. al revés. O sea, yo puedo tener el mismo volumen, pero es distinta la... A ver, es que justamente ahí es donde se vuelve un poco más complejo, ¿ya? Yo tengo, por ejemplo, un ml de agua y un ml de aceite. Mi densidad yo sé que es distinta. Tiene que ver con la masa, que tiene que ver al final como con la cantidad de agua y aceite que está contenido en un mismo recipiente de un ml. ¿Se entiende la idea? De verdad necesito que lo entiendan porque vamos a usar densidad el resto de la existencia. ¿Cómo dice que dijo, profe? ¿Puedes explicarlo de nuevo, por favor? Sí, mire, a ver. Vamos a partir como del concepto inicial. La densidad tiene que ver con cuánta masa en un determinado volumen yo tengo. ¿Ya? Es decir, como cuántas partes de agua o aceite, por ejemplo, me caben en un mismo ml. La densidad es la relación entre la masa o la cantidad de agua o aceite que me caben en un determinado volumen, que podría ser este ml del ejemplo. Ya, como bien dijo uno de sus compañeros o compañeras, que creo que fue por el chat,
eh, tiene que ver un poquito con ese concepto que uno tiene de que algo es más liviano o más pesado, ¿ya? Hablar de eso, de peso, tiene que ver con la fuerza que ejerce esa masa, ¿ya? Particularmente la fuerza o cómo se relaciona con el tema de la gravedad. Yo no me voy a meter a explicarles peso, porque si no el profe Joaquín me va a matar. No es broma. Pero no quiero como meterme con el concepto de que él les debe tener de peso como dentro de sus mentes, ¿ya? Pero es algo distinto. Masa es lo que hablamos en química, que tiene que ver con la cantidad, con cuánto puedo yo tener en un espacio o de cuánto puedo yo tener de un determinado elemento o sustancia, ¿ya? ¿Cuánto? Eso es lo importante. El volumen vendría siendo el cómo ese cuánto, esta masa, se distribuye tridimensionalmente, ¿ya? Y la densidad es la relación entre ambas partes, ¿ok? Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando hablamos de mezclas? Que hablamos justamente de la mezcla que es homogénea, heterogénea. ¿Alguien se acuerda de qué tipo de mezcla era el aceite con el agua? Heterogénea. Heterogéneo. Heterogénea, súper bien. Entonces, ¿quién se acuerda qué era lo que a mí, porque se los dije, creo, en la clase, qué es lo que a mí me permite o hace que el agua y el aceite sea una mezcla heterogénea? Porque, ¿verdad que uno puede ver cuando tiene agua con aceite, uno separado del otro? ¿Con qué La densidad de cada elemento. Excelente, ya, excelente, 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 excelente. Como ven, la densidad también determina cómo mis sustancias se relacionan, ya, también tiene que ver con otras propiedades. Pero para efectos de lo que estamos hablando, por ejemplo, la separación del agua con el aceite habla justamente de densidad, ¿ya? ¿Qué, ¿Qué otro ejemplo les puedo dar como para que, porque, a ver, la densidad es algo que en química vamos a evaluar constantemente, ¿ya? Tiene que ver con otras propiedades que vamos a ir desarrollando en la medida que vayamos avanzando con las materias. Pero mi punto y por lo que estoy siendo tan majadera con el asunto de la densidad es porque si ustedes no comprenden o no pueden aplicar lo que la densidad es, vamos a tener muchos problemas en las partes que siguen. ¿Ya? Pero entonces me quedo como tranquila al final si ustedes sienten que tienen una idea por lo menos de que es eso, es la relación del cuánto y el cómo de una sustancia o de un elemento que está así como en una determinada cantidad. Profe, disculpe. Dígame. Máximo Neira dice, profe, ¿tiene que ver con el tema de polos negativos con positivos? No me recuerdo dónde lo escuché. Ay, me encantó su intervención. Ya. El tema de la polaridad, sí, también influye. Pero la verdad siento que si les empiezo a explicar eso ahora, tanto antes de la clase que para la que falta que hablemos de eso, se me pierdan un poco. Pero sí, también tiene que ver un poco con cómo se relaciona, y estamos hablando como por qué las densidades afectan con el tema de las cargas. Se relacionan, sí, no son lo mismo, no. Pero aprecio la acotación y la voy a tener muy presente para cuando veamos esa clase. Me voy a acordar. Fue Máximo, ¿cierto, Sebastián? Sí, Máximo Neira. Súper. Ya. Voy a tener presente su acotación, Máximo, porque la voy a usar en la clase. Porque de hecho, este ejemplo también va a servir para eso. ¿Ya? ¿Cómo van hasta acá? ¿Alguien no entiende todavía lo que es densidad? ¿Alguien necesita que se lo vuelva a explicar? Es válido. Aquí no hay preguntas tontas. Profe, disculpe. Dígame. Antonia Rosas dice, profe, es como el experimento de la pirámide de densidad, así como la densidad de la miel, alcohol, jabón, agua y aceite, como que todos tienen un peso diferente. Ya, partamos por lo que el peso no es lo mismo. Partiendo de ahí, no conozco el experimento, la verdad. Así que
Si la persona que me lo comentó, que fue Antonia, por lo que me dice Sebastián, me lo quiere comentar, yo feliz la escucho. O si quiere escribirlo y Sebastián me lo lee. Por favor y gracias. Pero, a ver, me dijo, Sebastián, ¿me puede repetir? ¿Era miel, agua con jabón y qué más? Dice, es como el experimento de la pirámide de densidad, así como la densidad de miel, alcohol, jabón, agua y aceite, como que todos tienen un peso diferente. Ya, a ver, el experimento en cuestión de la pirámide, la verdad es que no sé cuál es. Yo salí al colegio hace muchos, muchos años. Más de los que quisiera. Pero, por las sustancias que usted me menciona, por ejemplo, claro, todas esas sustancias tienen una densidad diferente. ¿Cómo lo aprecio yo? Por ejemplo, sin ir más lejos, la densidad de la miel, que es una de las sustancias que ustedes me mencionaban. ¿Qué pasa? Ya creo que entiendo la idea. ¿Qué pasa si yo lleno esto de miel y lo vierto? ¿Ustedes creen que la miel sale disparada hacia abajo, así como fluidamente, o que se demora más en caer? Versus, por ejemplo, si yo lleno esta taza de agua o de alcohol. ¿Qué Se sale demora más primero? porque es más densa la miel. Perfecto. Como ven, la densidad va a tener efecto sobre, este caso, la fluidez de una sustancia. La fluidez, justamente, es otra propiedad física que yo tengo, ¿ya? En general, las distintas propiedades están relacionadas entre ellas, ya que justamente me permiten determinar también el comportamiento de mis compuestos, de mis sustancias o elementos, ¿ya? Pero justamente, si se les hace un poco más sencilla la idea, la densidad es un poco también eso, como debido a que la masa es diferente en el volumen que yo tengo, va a ser más fluido o más viscoso, que también son cosas diferentes, pero bueno. En cuanto a cómo, por ejemplo, fluye algo, yo lo vierto, cae, y eso también determina la velocidad con la que está cae, ¿ya? Pero sí, o sea, el concepto está bien, está súper bien. Si lo que a mí me importa finalmente cuando yo les explico esto es que puedan tener por lo menos un concepto general. Vamos a volver a hablar de densidad, no va a ser la primera, o sea, es la primera, no va a ser la última, que hablemos de esto ya. Pero es importante que ustedes aprecien eso. Por ejemplo, el hecho de que yo vierto algo y qué tan rápido eso fluye, tiene relación con la densidad, más no es lo mismo. ¿Se entiende? Tomar eso como un sí. Ya. Hasta aquí. ¿Alguien necesita una pausa? ¿Alguien quiere hacer alguna acotación? ¿Tiene alguna pregunta? ¿O cómo vamos? ¿No? ¿Todo bien? Sebastián, no hay nadie en el chat, ¿cierto? Que haya preguntado algo más. No, no hay nadie, profe. Ya, súper. Continuamos, entonces. Ya, ahora, dejando un poco atrás las propiedades, vamos a hablar de los cambios de la materia, ¿ya? Nuevamente, vamos a ver que hay dos tipos de cambios de la materia que son posibles, ¿ya? Van a haber cambios físicos que pueden tener que ver con cambios del tamaño, de la forma o el estado, como les había dicho, de la materia, pero en estos cambios no va a haber una alteración de la composición como tal, es decir, no hay reacción química. Importante, no hay reacción química, porque si hubiese una reacción química, yo tendría un cambio en la composición de la materia en observación o en cuestión, ¿ya? En cambio, cuando yo hablo de un cambio, Profe, dígame. entonces el físico sería como los cambios que se ven y el químico como por dentro del elemento. Sí, podría ser una forma de ponerlo en verdad. O sea, hay cambios químicos que son apreciables a simple vista,
Pero si hablamos del punto de vista de la composición, claro, el cambio físico es algo que yo puedo apreciar. Es que hay cambios químicos que igualmente las reacciones desprenden como formas de cambios físicos. Quédense con la idea de la reacción química, porque al final, si ustedes piensan que los cambios físicos tienen que ver con la apariencia o el aspecto y los cambios que eso pueda tener, es un poco más sencillo de entender porque hay cambios químicos que igual van a llevar al desprendimiento, por ejemplo, de gases, o a cambios en el estado. Por eso es mejor que se queden con la idea de que el cambio físico es un cambio que no me altera la composición de mi elemento o de mi sustancia, ¿ya? En cambio, el cambio químico, la composición de la materia se va a ver alterada, es decir, va a haber una separación de una sustancia en dos o más sustancias nuevas o elementos, o la unión de dos o más sustancias en una nueva sustancia, ¿ya? Ahí vamos a hablar de algunos ejemplos, porque me pareció como lo más sencillo quizá, poder verlo en ejemplos, pero quédense con esa idea, que tiene que ver con la composición y las reacciones. Si yo tengo un cambio físico, no tengo un cambio de la composición, no hay reacción química de por medio. En cambio, si yo tengo un cambio químico, yo voy a tener una reacción química que me va a llevar a un cambio en la composición de mi sustancia original. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, profe. Súper, ya, maravilla. Ya. Entonces, este es el cambio, o los cambios físicos que yo decidí enseñarles ahora, hoy día, que tiene que ver con el cambio del estado de la materia, que me pareció lo más sencillo quizá. Ahora, yo puedo tener un cambio, por ejemplo, de tamaño, en el sentido de que si yo tengo algo y lo parto, sigo teniendo el mismo objeto en este caso, o la misma sustancia, independientemente que yo lo haya partido en dos partes, ¿ya? Me queda una parte más pequeña, o sea, dos partes más pequeñas que el original, pero las puedo volver a unir y siguen conformando el mismo objeto. Con las sustancias pasa lo mismo. Yo puedo partir algo en partes más pequeñas, pero si no hay reacción química, voy a seguir teniendo simplemente partes más pequeñas de una misma sustancia. ¿Ya? Ahora, esto que está en pantalla, que es el cambio del estado de la materia, es algo que probablemente ustedes pueden haber visto en algún momento en el colegio, o estudiando en un libro. Pero al final lo que yo quiero que conversemos un poco es el hecho de que todos estos cambios son físicos, ¿ya? El llevar un sólido a un líquido, o un gas a un líquido, o un líquido a un gas, son cambios del estado de mi elemento o de mi sustancia, mas no hay un cambio de lo que la sustancia es como compuesto como tal, ¿ya? Por el contrario, que es el ejemplo que sigue, cuando yo tengo combustión, por ejemplo en una fogata, perdonen que no haya sabido quitarle el fondo, de verdad lo intenté, hay un cambio de la composición de mi materia, ¿ya? Producto de que le estoy aplicando energía en forma de fuego, ¿ya? Ahora, quiero comentarles algo súper importante, que la verdad también lo leí estudiando, y que es un concepto que necesito que tengan presente, ¿ya? La materia, o la masa, en este caso, se conserva siempre. ¿A qué me refiero? Si ustedes tienen un pedazo de madera, un tronco en este caso, y lo queman, después van a quedar cenizas, y van a ver que la masa de esas cenizas es menor, bastante menor, quizás que el tronco original que ustedes tenían.
Pero, ¿qué pasa con todos los gases que salieron de esta combustión si ustedes los reunieran y los unieran a la masa de cenizas que me queda del tronco o del pedazo de madera original? Se darían cuenta que la masa ha sido conservada, ¿ya? Eso es súper importante que lo tengan claro. Cuando yo tengo una reacción, la masa se conserva, ya no cambia. Si yo reúno todos los componentes, todas las partes que componen, valga la redundancia, mi reacción, la masa se conserva. Es lo mismo que ocurre con la energía dentro de los sistemas. La energía no se gana ni se pierde, solo se transforma, ¿ya? Aplica como ley de vida también. Pero lo que a mí me importa al final es eso, o sea, es diferente. ¿Cómo vuelvo atrás? Vaya, ahí sí. Aquí hay un cambio únicamente del estado de mi solución, mi compuesto, mi elemento, pero cuando yo tengo un cambio químico, ¿ya? Voy a tener, se me cayó bien de la clase, parece. Voy a tener un cambio de la composición, ¿ya? Es decir, aquí solamente como que me muevo entre estados, y aquí en el caso de la combustión, que es una reacción química, voy a tener un cambio de la composición de mi sustancia original. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿No? Puede ser. Todas las intervenciones son aceptadas. Entonces, cuando hay cambios químicos, ¿la masa siempre se va a conservar? Así es. Y eso se llama ley de conservación de la masa. Digan, no, cuando me hablen, díganme quiénes son, porque no sé por qué, según yo esto cambiaba, como que cuando alguien te habla subía la imagen de esa persona, pero ya no. Así que eso para saber quién me habla. ¿Cómo, cómo van como con la idea? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿No? Más o menos. Yo acabo de llegar, así que no sé. Ajá. Es que, profe, sorry, pero es que andaba Profe, la manejando y andaba en Lorena carretera, no podía hablaba. meterme a la clase. ¿Qué cosa? No escuché. Es que andaba manejando, estaba en una carretera y no me podía meter a clase. Y acabo de llegar a la casa, así que perdón. Ah, usted me escribió. Sí, yo fui. Ajá. Oye, y nosotros castigamos a Máximo Neira. Sí, qué atroz. Yo pensé que era él el que venía manejando. Y Máximo no dijo No, nada, ya. qué terrible. Máximo, ¿por qué no se dijo nada? ofendió? Sí, y nosotros le dijimos a Máximo, usted venía manejando y no. Sí, Qué feo. Lo pillé. Sorry, Era sorry para Máximo aburrir porque te cayó la al culpa. compañero. Ay, bueno. Pero gracias Maxi por no echarme al agua. Te pasaste. Ya, Nada más. ya, y su nombre, el que entró recién, usted es Maximiliano Castañeda, ¿no? Sí, exacto. Ya, bueno, ahí lo voy a dejar después. Bueno, sí, no sé, ahí voy a hablar con el profesor a ver qué hacemos con su existencia, porque como que ya se me va a acabar la clase, pero no importa. Agradezco la intención de estar acá. Ya, el resto de mis queridos estudiantes, ¿cómo están? ¿Cómo van? No sé, algo. Bien, ¿Sí? ¿Se entendió? La verdad es que esta clase yo la intenté simplificar mucho. Originalmente había hecho un power muy largo y después me di cuenta que quizá era un poco abrumador. Así que preferí como condensar todo para que pudiéramos ir interactuando y hablando de cómo funcionan los distintos aspectos o las propiedades en verdad de la materia y los cambios a los que están sujetos. Me interesa saber si entendieron, si hay alguien que no entendió, que no le dé vergüenza, aquí nadie puede juzgar a nadie,
Ustedes están acá para aprender. Yo tengo una pregunta, Pampi. Dime, Sam. No, para los chiquillos. Ah, ok. Jóvenes, ¿a qué temperatura se evapora el agua? ¿No era como a los 100 grados o no? 100 grados, dicen por ahí. ¿Alguien más? ¿Alguien da más? ¿Alguien da menos? ¿Alguien apoya a la compañera? Sin Yo, grado, profe, sin grado. sí. Ya, Yo miren, la apoyo todos yo. tendrían mal esa pregunta en la PSU. Bueno, en la PAES, me quedé en el pasado. Se te cayó el El, carnet. el agua no se evapora a los 100 grados Celsius, pues el agua ebulle a los 100 grados Celsius. Ya, si no tendrían que poner la cabeza dentro del horno para secarse el pelo después de la ducha. Ya, así que ojo con eso. Ya, si me acordé de esas preguntas pillería de la prueba. Está Eso. buena. Está buena, buena. ¿Pero a cuántos grados es entonces? ¿Sí? El agua se evapora constantemente. Si usted deja un vaso en su velador, después se va a notar que el agua va bajando el nivel del agua. Se está Ah, pero evaporando todo el ebulle rato, por a eso los se le 100 seca grados. el pelo. Ah, ya. Y ebulle a los 100 grados. A ver, lo que el profesor no les ha dicho, que es importante para la pillería que él comenta, es que la clave está en la palabra. La ebullición, que es lo que yo les hablé, es una cosa. La evaporación, por otro lado, es algo que ocurre de forma constante y que tiene que ver con lo que yo les decía de la conservación de la materia. En la medida que ustedes observan, por ejemplo, y el profesor me puede corregir porque él es el jefe del departamento de biología, por ejemplo, en el ciclo del agua, yo sé que el agua constantemente cambia su estado, pero está siempre como dentro del sistema, ¿ya? Cuando hablamos en química, para que se hagan una idea, uno habla de cosas un poco más exactas, ¿ya? La evaporación es un proceso que ocurre de forma constante en el agua y por eso, como el profesor Sam decía, ocurre esto, del hecho de que el agua se evapora de forma constante, por ejemplo, por el calor corporal, que es lo que ocurre cuando ustedes se secan el pelo, por el calor del ambiente, por el cambio de la humedad, etc. Profesor, no sé si quiere aportar algo a esa idea. No, era como, me acordé de la pregunta pillería y era interesante compartirlo con los chiquillos porque era como parte igual de la materia. Me parece excelente. Se agradece el aporte. Ya, entonces, chiquilles, quisiera de nuevo dar el espacio de que alguien haga alguna acotación o pregunta, o me digan si tienen alguna inquietud sobre lo que conversamos hoy día. No sé. ¿Qué conversaron hoy día? Así como para ponerme al corriente un rato. A la clase después, por favor. Sí, yo hoy día misma la subo. Hoy día sí sin falta, perdónenme, pero hoy día sí subo la clase a tiempo. Maxi, estábamos hablando de las propiedades y los cambios de la materia, ¿ya? A ver, pero un momento. Antes. ¿Nadie más tiene dudas, ni consultas, ni acotaciones, ni cualquier cosa? ¿Como para dejar de grabar? Deje de No, grabar, no, ¿no? no, No hay ninguna pregunta. ¿Cómo? Que deje de grabar, creo que no hay ninguna pregunta. Ya, maravilla. ¡Tarán! Ya. Ahí está el premio para todos, estrellitas bonitas, maravillosas. Ya. Ay, perdón. Ya. Denme un segundo que